Amor y tolerancia. Una frase que seguramente muchos de los Bronies y Pegasisters recordarán con añoro. Fue sumamente popular en nuestros inicios, cuando apenas éramos un puñado enfrentado al mundo entero. Dicha frase se inventó originalmente como una respuesta directa al odio y la agresión verbal constante que recibieron los fundadores de la comunidad, expresando de forma vivaracha que no estaban dispuestos a rendirse sin importar las adversidades. Con el paso del tiempo, amor y tolerancia pasó rápidamente de ser un modismo jocoso, a convertirse durante unos años en el lema oficial del fandom entre comillas. Si bien este eslogan jamás fue mencionado en la serie o cualquier otro medio de la franquicia, ayudaba a reflejar nuestro lado más optimista y unido, y se utilizó durante nuestra propagación cuando los Bronies aún hacían presencia exclusivamente en Internet, y se podría decir que fue un rotundo éxito. Sin embargo, conforme el número de miembros creció, los conflictos internos se hicieron más frecuentes, principalmente por decidir cómo debía organizarse nuestra comunidad o cuál era la forma correcta de homenajear a los ponis. Esto provocó que nuestro lema perdiera relevancia, hasta el punto en que resultaba paradójico, puesto que no representa nuestros tiempos actuales ni en el fandom ni en el mundo real. Entonces, ¿amor y tolerancia fue un despropósito? Por supuesto que no. Dicho lema fue de gran utilidad no solo para ganar relevancia en nuestros inicios, sino que fue la principal motivación de muchos miembros para aportar en la comunidad, permanecer en ella hasta el día de hoy, y superarse en su vida personal. Después de todo, tanto amar como tolerar son vitales para la coexistencia de una sociedad. Pero entonces, ¿a quién debo amar y tolerar? Entiendo tus inquietudes. En un contexto personal o comunitario, es importante encontrar un equilibrio y establecer límites. El amor, como mencioné en mi anterior vídeo, se trata de la preocupación legítima e incondicional hacia otro. Fomenta la empatía, la solidaridad y relaciones saludables. Por lo tanto, deberás amar a todo Brony y Pegasister que comparta o empatice con tu visión y tus valores, y esté dispuesto a ayudarte cuando sea necesario. La tolerancia, por otro lado, se basa en el respeto hacia las distintas formas de expresión. Para ser tolerante con alguien, no requieres entender o estar de acuerdo con dicha persona, sino simplemente demostrar que tienes un corazón amable y carácter fuerte para no caer en el narcisismo. Por ende, deberás tolerar a todo Brony y Pegasister que, aunque tenga distintas ideas o preferencias, demuestre su lealtad y preocupación por la comunidad en general. Nunca debes olvidar que quien priorice nuestra comunidad sobre cualquier otra, y esté consciente de su importancia, es tu aliado. Por último, debemos mencionar el aspecto que los primeros Bronies siempre omitían, y es establecer límites. Eso quiere decir que debes tratar con indiferencia o rechazo aquello que no aporte ningún valor para nuestra identidad y cultura, o que incluso que pueda atentar contra ella. La línea entre lo tolerable y lo intolerable puede ser subjetiva, pero la clave es no permitir que ciertas tendencias y factores externos puedan desfocalizar nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Bajo nuestra interpretación, es ser los representantes del reino de Equestria, y su ética basada en la confraternidad para defender aquello que es justo. Para mantener ese compromiso, es necesario evitar, entre otras cosas, las calumnias de detractores, el egocentrismo, la ingratitud y la falta de perspectiva. A su vez, hay que tener cuidado con cualquier otra colectividad que podría propagar ideas alejadas de nuestras aspiraciones. Algunos podrían afirmar que es contraproducente con el mensaje de amistad y armonía que ha presentado la franquicia. En esos casos, invitamos a recordar todos aquellos momentos en donde una entidad o fuerza malintencionada ha obligado a los ponis a contraatacar. A veces, cuando la razón y la diplomacia no resuelven una amenaza, es necesario luchar por lo que amas. De lo contrario, la armonía se extinguirá lentamente, y todo lo que has construido con pasión y altruismo se desvanecerá. Es por ello que en tiempos modernos, un lema ideal que represente la identidad y el legado pony sería hermandad y justicia.